Les deseamos una buena tarde y bienvenidos sean en este programa. Antes de empezar el tema, les invito a que oremos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por las bendiciones, te damos gracias porque nos has traído hasta este punto. Gracias por tu palabra. Dirígenos tú en toda tu verdad. Te damos gracias porque nos estás escuchando en el nombre de Jesucristo. Amén. En los periodos de tinieblas muy densas, la luz ha resplandecido. Esta fue también la experiencia de los valdenses. Ellos han sacrificado sus vidas y han levantado la verdad en contradicción con el error del papado de aquel tiempo. También buscaron de llevar la verdad a otros. Por eso han enfrentado dificultades, oposición. En este periodo de la historia, cuando tenemos otra vez tinieblas espirituales, tenemos mucho que aprender de ellos porque vamos a repetir su experiencia. Estamos ahora en el capítulo 4 del conflicto de los siglos. Espero que hayan leído este capítulo hasta ahora. Vamos a intentar leer párrafo tras párrafo y estudiarlos porque hay cosas importantes para el pueblo de Dios de este tiempo. El primer párrafo y la primera frase establece el periodo cuando pasan estas cosas y hace referencia al capítulo anterior, un periodo de grandes tinieblas espirituales. El capítulo 4 se desarrolla en este periodo de la supremacía papal. Vamos a mirar al primer párrafo. Aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. Notamos cómo empieza el capítulo en el medio de las tinieblas de la tierra. Estos fueron descritos en el capítulo 3. Este periodo de los valdenses se superpone con ese periodo de tinieblas espirituales, pero estos han guardado la luz de Dios. Mirad a este último párrafo del capítulo 3 que decía: mas el apogeo del papado fue la medianoche del mundo. Y hemos visto en la ocasión pasada diversas noticias que anunciaban que el papado llegará a un apogeo de su poder desde la fecha cuando recibió aquella herida de muerte. Esto nos muestra que se entra en unas tinieblas muy densas en la medianoche del mundo. Los católicos y los no católicos de América continúan a mirar favorablemente al Papa Francis. Su popularidad entre los americanos está creciendo. Papa Francis es más popular que Donald Trump o que Barack Obama en los Estados Unidos. Y luego dicen las noticias: ¿cómo puede Papa Francis llegar una voz global en contra de Donald Trump? En verdad, el papado llegó a este apogeo de su poder, pero no olvidemos que su apogeo es la medianoche del mundo. La experiencia de los valdenses
tiene que repetirse en nuestras vidas. La manera como ellos han obrado para llevar adelante el Evangelio tiene que encontrarse en nuestras vidas. Veremos tres cosas que fueron mantenidas, preservadas por los valdenses en este periodo de la supremacía papal. En primer lugar, sostenían el credo que el Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, y luego la fe, y en el tercer punto, el sábado del cuarto mandamiento. En la página 61 del original dice así: aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo. No olvidemos que el papado tenía una falsificación para cada una de estas cosas. Los valdenses decían que Cristo es el único mediador, pero el papado decían que los curas, los sacerdotes, son los mediadores. Mirad a este artículo del mayo de 2013. La segunda frase, vamos a leer. En 2012, Papa Benedict fue descrito de esa manera, pero el listado que contenían los títulos tomados por el Papa incluía el vicario de Jesucristo, y luego en 2013 Papa Francis es descrito también con los mismos títulos. ¿Por qué hoy en día el Papa pretende que es el mediador entre el hombre y Dios? En este tiempo, cuando se repiten las tinieblas espirituales, Dios necesita hombres que mantengan la luz encendida. El papado pone la tradición por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios que era amada por los valdenses y puesta en alto. La unidad inseparable entre la escritura y la tradición. La interpretación de las Sagradas Escrituras no puede ser solamente un esfuerzo científico individual, sino tiene que confrontarse ella misma y ser integrada y autentificada, comprobada por la tradición viva de la Iglesia. En otras palabras, dicen que la Biblia no es suficiente, hace falta la tradición viva de la Iglesia Católica para interpretarla. Esta es una herejía. Decía en los encuentros precedentes que han sido inventados diversos escritos para defender estas ideas. El Papa dice que la Biblia no es suficiente, que necesitamos la tradición. Mirad lo que dijo el Papa Negro recientemente, en febrero de 2017. Como respuesta a una pregunta acerca de la afirmación del cardenal Miller que no hay poder en el cielo y en la tierra, ni papa, ni concilio, ni ley que puedan
cambiar las palabras de Jesús acerca del divorcio, el nuevo Papa Negro respondió que nadie tiene un grabadora de voz. Este Papa Negro dice que tenemos que reinterpretar las palabras de Cristo en el contexto, pero la implicación clara es que ellos no necesitan. El tercer punto, el sábado verdadero es reemplazado por el papado con el falso sábado del domingo. Cosa mencionada en la encíclica papal Laudato Si. Estudiad este libro, Conflicto de los siglos, meditad en él. Él puede significar vida o muerte en el futuro para ustedes. Se nos dice más adelante cuál era la política de la Iglesia romano-católica, política que no ha cambiado. Esta política de Roma fue de borrar cualquier rastro de oposición por la eliminación de los hombres y de los escritos que eran en contra. La historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad, nosotros ahora estamos mirando en el capítulo 4 acerca de los valdenses y notamos cómo se repiten las ideas del capítulo 3 de tinieblas espirituales. La historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma está escrita en el cielo, aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad. La política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Esto hace Papa Francisco hoy en día. Se esfuerza en controlar media, el internet, los libros, para que cualquier voz que se opone a la agenda del papado o a las dogmas del papado que fueran silenciadas. Por eso Papa se encontró con el director de la firma Google y luego con el director de Apple y luego con el de Facebook. Escuchad con atención lo que dice Papa. Dice que el Internet es un don de Dios porque quiere controlarlo. La última frase dice que el mundo digital es una plaza pública. Por eso se habla mucho de estas falsas noticias, porque cualquier cosa que no está en armonía con la agenda de este élite mundial son catalogadas como falsas noticias. Papa Francisco dijo que la tecnología digital y el Internet puede acercar a los hombres juntos, pero puede hacer heridas graves. Las redes sociales pueden facilitar las relaciones, pueden dirigir a la polarización y división entre grupos. Los hombres que son incómodos pueden ser marginados y se puede crear una realidad paralela que convenga a esta élite.
Él se ha encontrado con numerosos periodistas. El director de Google dice: quiero trabajar junto con usted para cumplir estas cosas. El libro de Apocalipsis dice que el papado va a tener control sobre los mercaderos de toda la tierra. Y este fue el encuentro con el director de Facebook. Y se menciona el deseo de crear una comunidad, un nuevo orden mundial. Después de que el director de Facebook encontró a Papa Francis, dijo que ya no es ateo y que está promoviendo la agenda del papado. Luego dice: cualquier persona que está en Facebook y que no se une a ciertas ideas como la aniquilación del terrorismo y otras ideas, quienes no se unen a estas ideas tienen que ser marginados. Esta es la consecuencia de seguir la agenda del hijo de la perdición. Es decir, la política de Roma fue la de destruir las publicaciones que se oponían a sus enseñanzas y a los que se oponían también. Mirad la última parte del párrafo. Roma trató de destruir todo lo que era herético, bien se tratase de personas o de escritos. Las simples expresiones de duda u objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaban para quitar la vida al rico o al pobre, al poderoso o al humilde. Igualmente se esforzó Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Recordamos que dijo Rodney Stark, quien niega la existencia de la Inquisición. Han perecido más que 100 millones de personas bajo el dominio del papado y de su autoridad. Pero este hombre no reconoce que hubo una tal masacre. De igual manera, niega las masacres que hubieron durante el dominio de Hitler. Incluso el canal BBC tuvo que retirar un artículo debido a las presiones católicas, porque BBC negaban las declaraciones de los católicos. El hecho de que Papa Pius fue el papa de Hitler y quien no seguía su agenda en el tiempo de Hitler era masacrado, eliminado. Todos estos escritos y revisionistas ayudan a los católicos a esconder lo que hicieron en el pasado, y luego, citando a estos en el folleto de la escuela sabática, les ofrece crédito, y unos miembros adventistas dirán: pues si este hombre está citado, entonces debería de leer sus libros, y de esta manera penetra la duda. Miren estas citas del folleto de escuela sabática.
Esta autora dijo que el conflicto de los siglos debería de ser tirado a la basura. Pero este libro desenmascara todas las crueldades y los hechos oscuros del papado. Este libro libera la mente de los hombres que está encarcelada en las tinieblas espirituales. Por eso hace falta estudiar un tal material que ayuda en la salvación de las personas. Recordamos el momento cuando fue publicada aquella edición abreviada del conflicto cósmico que se llama La Gran Esperanza, que no puede reemplazar esta edición completa, porque en aquella edición abreviada no hay ningún elemento de controversia, porque faltan la mayoría de los capítulos. Y esto ayuda al papado para esconder los hechos del papado del pasado. Y da pena que la Iglesia Adventista, mediante estas actuaciones, ayuden al papado. En Canadá se ha repartido el libro Conflicto de los Siglos en una edición completa. En la ciudad de Montreal se repartió este libro, pero han habido muchas voces que han criticado, diciendo que si se va a repartir este libro, vamos a ser nombrados fanáticos por los dirigentes locales. Se hace la pregunta en la revista Spectrum si el proyecto del libro Conflicto de los Siglos va a traer daños al adventismo. Marvin Taylor dice que deberíamos de pedir disculpas al papado por la distribución del libro Conflicto de los Siglos en Filadelfia. Prácticamente permitirle al papado a esconder sus crueldades. ¿Tienen estos algo en común con Papa Francis? Se menciona que ya no sabemos qué significa 666. Hemos visto cuál fue la política de Roma, la de destruir cualquier reporte hecho en contra de ella por los disidentes. No pudieron, pero esconder todas las pruebas, y entonces el papado fue obligado a pedir disculpas. Mirad al Papa Juan Pablo II en el año 2000, cuando mencionó unas excusas públicas. Papa Juan Pablo II dirigió a los líderes en una confesión especial por los pecados cometidos en los 2000 años bajo el nombre de la Iglesia.
Han hablado acerca de malos generales. Se han mencionado las cruzadas y la Inquisición. Y también aquellos hechos en contra de los judíos, incluso lo que pasó durante el dominio de Hitler prácticamente. En el genocidio, en la matanza, la masacre de Ruanda también. También ha pedido disculpas el papado, también delante de los valdenses y los pentecostales por la persecución católica de los protestantes. De manera aparente, el papado pide disculpas a los valdenses, pero se nos dice en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 571, que cuando vemos que el papado se excusa por males que ha cometido, no tenemos que creer que la Iglesia ha cambiado. La Iglesia romano-católica ahora presenta una frente atractiva al mundo, cubriéndose con excusas por las crueldades horribles que ha cometido. Ella se viste ahora de una ropa cristiana, pero ella no ha cambiado. Cualquier principio que el papado tuvo en el pasado lo tiene ahora. Sus doctrinas oscuras están hoy en vigor. Que nadie quede engañado. Vamos a ir más adelante en el capítulo 4, a donde vamos a ver qué pasa cuando el papado ha tenido un poder dominante. Las libertades civiles han sido quebradas. Cuando el papado hoy en día empieza a cubrir un poder de apogeo, tenemos que entender que nuestras libertades van a ser quitadas. Ninguna iglesia que estuviese dentro de los límites de la jurisdicción romana gozó mucho tiempo en paz de su libertad de conciencia. No bien se hubo hecho dueño del poder, el papado extendió los brazos para aplastar a todo el que rehusara reconocer su gobierno, y una tras otra las iglesias se sometieron a su dominio. Papa Francis dice que la libertad de conciencia tiene unos límites. La religión no tiene que ser limitada a conciencia personal. Notad lo que dice el papado acerca de las falsas noticias, la intención de controlar la prensa media. Nadie tiene el derecho de hacer esto. Nadie tiene el derecho de publicar cualquier cosa. En otras palabras, publicar algo en contra de mi agenda o de mis aliados. El entero movimiento ecuménico tiene la mirada hacia lo que pasará en octubre de 2017, cuando se anunciará que la protesta ha terminado. He leído el libro Conflicto de los Siglos muchas veces, pero no he visto un cumplimiento que aparece en el próximo párrafo.
Se nos dice aquí que el blanco especial del papado fue la Gran Bretaña. Cuando veremos las aplicaciones para hoy, veremos algo muy especial. El blanco del papado en el pasado fue de convertir a los paganos de la Gran Bretaña y hacerlos católicos. Pero los protestantes estuvieron en el camino del avance de los católicos. Tenemos un contraste entre el verdadero y el falso cristianismo, y cuando los protestantes han dicho que no desean colaborar, aunque la Iglesia romano-católica los ha invitado a colaborar y a unirse en ganar a los paganos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con estos protestantes que han rehusado la invitación de los católicos? Han sido simplemente, imaginémonos, los católicos han apuntado hacia la Gran Bretaña para ganar a los paganos al catolicismo y han invitado a los protestantes, vamos a unirnos para evangelizar. ¿Suena como algo que está pasando hoy? Mirad a esta cita. Do you see it now? So when she realized the Protestants were standing in her way, join with us so we can win the heathens. Right. And when the Protestants said no, what did Rome say to the Protestants? If you will not receive brethren that bring you peace, then you will have enemies that will bring you war. This is why on the screen you have now El papado amenazó a los protestantes y dijo, si no recibís a los que quieren traeros paz, entonces tendréis que enfrentar la guerra. Si rehusáis a los hermanos que os trae la paz, vais a enfrentar a los enemigos que traerán la guerra. Roma, empero, había puesto los ojos en Gran Bretaña y resuelto someterla a su supremacía. En el siglo VI, sus misioneros emprendieron la conversión de los sajones paganos. Recibieron favorable acogida por parte de los altivos bárbaros, a quienes indujeron por miles a profesar la fe romana. Eran estos cristianos primitivos, sencillos y humildes, cuyo carácter y cuyas doctrinas y costumbres se ajustaban a las Escrituras, mientras que los discípulos de Roma ponían manifiesto la superstición, la arrogancia y la pompa del papado. El emisario de Roma exigió de estas iglesias cristianas que reconociesen la supremacía del soberano pontífice. Los habitantes de Gran Bretaña respondieron humildemente que ellos deseaban amar a todo el mundo, pero que el Papa no tenía derecho de supremacía en la Iglesia. Si no os unís con nosotros para mostrar a los sajones el camino de vida, recibiréis de ellos el golpe de muerte. Notamos unas aplicaciones que podemos hacer a nuestros tiempos. El propósito del papado era de ganar a los paganos de la Gran Bretaña, pero los verdaderos protestantes se dieron cuenta que ellos tienen que convertir a los paganos a la verdadera fe que la tenían ellos, los protestantes, y no a la fe romano-católica. Y entonces los protestantes han dicho, ¿cómo podemos unirnos con este sistema de las tinieblas, la Iglesia romano-católica? ¿Y el ecumenismo qué hace hoy? ¿Cuál es la definición del ecumenismo? Dejar de un lado las doctrinas incómodas con el propósito de evangelizar a los paganos. Y siempre el ecumenismo tiene al Papa enfrente.
does the papacy want to put her eyes on? It has to be the United States because she forms the image. Basándonos en la profecía, In America, chapter 13 of ¿a quién apunta hoy el papado? Apunta hacia los Estados Unidos, porque se nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Look at this. This is a few weeks ago, a few months ago. What's the headline here? From Catholic News. Porque América ha sido establecida como una nación protestante. Mirad a este título de una publicación católica. El mundo necesita del testimonio de la Iglesia, de la unidad. Se nos dice, tenemos que unirnos todos en un cuerpo único para hacer un testimonio y para ganar a las personas a Cristo. Vamos a ser más específicos. ¿Qué les dice Papa a los peregrinos luteranos? Buscad la unión mediante la caridad. Al final de este mundo, con la voluntad de Dios, iré en Suecia. ¿Por qué irá el papado ahí en Suecia? Para firmar aquel acto especial de la muerte del protestantismo. Una parte importante de esta conmemoración será en apuntar nuestras miradas en el futuro con la visión de un testimonio cristiano en el mundo de hoy, por el cual el mundo está deseando tanto. Ellos dicen que este es el propósito del encuentro de Suecia en octubre, dar al mundo entero un testimonio de unidad cristiana. El testimonio que está esperando el mundo de nosotros es, en principal, hacer visible la gracia que Dios mostró a nosotros. Y luego hay muchas palabras que no tienen respaldo. Ellos dicen, vamos a unirnos para ganar al mundo. ¿Para unirlos a quién? A la Iglesia Romano-Católica. Y notad cómo los protestantes de la Gran Bretaña en las edades antiguas no han aceptado, han rehusado a unirse con la Iglesia Romano-Católica en este esfuerzo evangelístico y de igual manera actuaron los valdenses. Vamos a ir un poco en el libro de Judá. Es un solo capítulo. Vamos a leer el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. And the local churches, they are inviting the Sunday preachers to come into Adventism and preach. Pensad en las muchas iglesias adventistas a donde se invitan predicadores que guardan el domingo para que hablasen, y aún coros, y ellos dicen, haciendo estas cosas nos unimos y damos un testimonio al mundo. Por desgracia, ellos no luchan por la fe dada una vez para siempre a los santos. Recordamos ese caso de un sacerdote católico que vino en una Pascua y habló en la iglesia adventista. Por desgracia, abandonamos la bandera que nos fue dada durante los siglos, incluso por los valdenses. Esta lucha tiene que ser continuada.
Si la paz puede ser obtenida solamente por el compromiso, entonces tiene que haber guerra. Hay unos tesoros tan grandes en este libro y aún siento el deseo de besar estos dos libros, la Biblia y el conflicto de los siglos, porque son dos tesoros. Entre todos los grupos, los valdenses han dado mucho trabajo a los católicos, mucho dolor de cabeza. Los valdenses han resistido a los católicos aún en el mismo trono de los católicos en Italia. Mas entre los que resistieron las intrusiones del poder papal, los valdenses fueron los que más sobresalieron. En el mismo país en donde el papado asentara sus reales, fue donde encontraron mayor oposición, su falsedad y corrupción. ¿Quién hizo esto? Los valdenses. En el mismo país en donde el papado asentara sus reales, fue donde encontraron mayor oposición, su falsedad y corrupción. Ahí los valdenses se han opuesto al papado, a la corrupción. Para poder resistir al error y a la apostasía, tienes que conocer muy bien la verdad. ¿Qué significa que Papa establece su poder, sus reales? Eso significa control. Quisiera ir en Apocalipsis capítulo 18. Quisiera leer esto antes de hacer una aplicación. Mirad al versículo 7 y 8, a donde se nos habla acerca de Babilonia. En 1798 el papado recibió aquella herida de muerte y ha perdido sus esposos. Pero cuando se dará la ley dominical, notaremos con cuánto poder va a recobrar sus fuerzas. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llantos, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. ¿A dónde se nos dice en la Biblia que el papado recibió un trono? Cuando entenderemos qué es este trono, entonces entenderemos sus engaños hasta que no sea demasiado tarde. En el capítulo 13 de Apocalipsis, el versículo 2 dice así: y la bestia que vi, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El imperio romano ha ofrecido ese lugar de dominio en Roma, pero los valdenses han sido los que opusieron resistencia a este movimiento. En 1798 el papado ha perdido este trono, pero el papado busca reganar ese trono, no en Italia, sino en los Estados Unidos, porque la profecía bíblica nos dice que América
va a ser la que ayudará a que It's right there. A joint session of Congress. la herida de Is he muerte sitting there? fuera sanada. So we Y are the recordamos modern cuando day Papa Francis anti-Christ vino ordinance. en América y Where are estuvo aún delante del Congreso americano. Standing where he ought not, because we're also ¿A dónde están los valdenses de hoy? verse 15, that when you shall see the abomination of desolation standing where he ought not. So not only is he establishing his seat, among these nations, he's also standing in places where he shouldn't. But he also wants to Mateo establish his seat 24 in the con congregations 15 as well. tiene una aplicación Go to Isaiah 14, en este sentido porque el papado we can begin ha estado ahí well. delante del Congreso en un How lugar art thou donde fallen no from heaven, tenía O que haber Lucifer, son estado. of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? And we know Lucifer is working through the papacy. For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will Recordamos exalt la my profecía throne above the bíblica stars of God. que I will describe sit a Lucifer also upon the mount of the congregation. y So cómo we see éste ha Satan caído sitting in the churches, or del sitting cielo. at the head of all of these churches, sitting where he doesn't have the authority to sit. And that Ahí seat hay una is aplicación divided especial para into el 12 papado, That seat also quien points tiene to autoridad the union of church and state. The first sobre one otras says, "I will iglesias. exalt my El pasaje es de Isaías capítulo 14. He sits in the throne, and the throne typifies a civil entity. Then he says, I will sit also. El Also trono means a comparison. It's two At the things. same time, normalmente In the simboliza throne, una entidad civil civil. power. He sits where now? In the mount of the congregation. congregation. That's a church. Yep. A church. Church Y and el state. papado So where are the modern tiene ordinances? estos dos dimensiones. Está sentada sobre un trono civil, Somebody is about to stand. pero también sobre When the sobre papacy is about congregaciones, to and rule lo que and simboliza el burn poder down religioso. somebody else is about to stand Cuando up. el Who is papado that? gana Jesus is dominio about to mundial, stand up. And what alguien when Christ stands up? tiene que oponerse a estas cosas. Y no olvidemos que la profecía nos dice que el Señor Jesucristo se levanta él mismo. Él mismo se levanta. Cuando se va a levantar Jesucristo, pero entonces será cumplida la expiación y la gracia. Se va a terminar el tiempo de prueba para la humanidad. Nosotros somos llamados para ser los valdenses de hoy. En el siguiente párrafo del conflicto de los siglos, se nos dice por qué el papado ha despreciado muchísimo a los valdenses. En primer lugar, porque tenían manuscritos que fueron al origen de la Biblia King James, manuscritos de la Biblia. Los valdenses tenían los manuscritos bíblicos que exponían los errores de la Iglesia romano-católica. También identificaban el catolicismo como siendo la Babilonia de la profecía bíblica. También odiaban a los valdenses porque guardaban el verdadero sábado. Si miramos en la edición nueva versión internacional de la Biblia y comparamos con la edición King James, el pasaje de Isaías 14, veremos ahí unas diferencias notables. Un título que en la Biblia se le atribuye al Señor Jesucristo, en la nueva versión internacional se le atribuye a Satanás. Estas traducciones nuevas mezclan el paganismo con el cristianismo, invitando prácticamente a los hombres a adorar a Lucifer.
Page 65, paragraph 2. Y The warden says, las tinieblas espirituales, no olvidemos que tuvo como una de las causas la prohibición de la palabra de Dios. Los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. Centenares de años de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulteración. Y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. Con centenares de años antes tenían la Biblia en su propio idioma materno. Okay, they declared the Church of Rome to be the apostate Babylon of the Apocalypse. And at the peril Declaraban que la iglesia de Roma era Babilonia apostata del Apocalipsis y con peligro de sus vidas se oponían a su influencia y principios corruptores, aunque bajo la presión de una larga persecución, algunos sacrificaron su fe e hicieron poco a poco concesiones en sus principios distintivos, otros se aferraron a la verdad. ¿Cuál sería la aplicación de este pasaje para nuestros días? Ellos tenían esa Biblia de la Reforma y nombraban el papado como siendo la Gran Babilonia de Apocalipsis. También hubieron gente que comprometieron su fe. Cuando abandonas una edición fidela de la escritura como es King James y tomas una edición más nueva con traducciones equivocadas, esto se llama comprometer tu fe. El penúltimo presidente de la Conferencia General decía que la idea de nombrar al Papa como siendo Babilonia de Apocalipsis es una idea que debería de ser tirada al montón de la basura de la historia. Se trata del padre del actual presidente. Durante siglos de oscuridad y apostasía hubo valdenses que negaron la supremacía de Roma, que rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes y que guardaron el verdadero día de reposo. Conservaron su fe en medio de la más violenta y tempestuosa oposición, aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. ¿Qué pasó con los que estuvieron del lado de Dios? Denunciaron la Iglesia Romano-Católica como siendo Babilonia. Estos sufrieron persecución. ¿Qué pasará? ¿Qué pasó con los que guardaron el sábado? Apocalipsis nos dice que el dragón se airó en contra de la mujer e hizo guerra en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. ¿Estamos nosotros cerca del cumplimiento de estos versículos? Well, that they would not worship according to the dictates of the papacy. They were worshiping according to their conscience. La acusación que traía a los católicos a los valdenses era que esos adoran según sus conciencias y no según los dictados del papado. Ningún cargo se le podía hacer al carácter moral de esta gente proscrita. Sus mismos enemigos la tenían por gente pacífica, sosegada y piadosa. Su gran crimen consistía en que no querían adorar a Dios conforme a la voluntad del Papa. Y por este crimen se les infligía todos los ultrajes, humillaciones y torturas que los hombres o los demonios podían inventar.
we refuse to worship God according to the dictate of the papacy. El papado decía Sunday as the Sabbath, as the day of worship, you're acknowledging que el domingo es un día especial, es un sábado, es un día de adoración. Y si no aceptas esto, entonces ignoras la autoridad del Papa, autoridad que ha transferido la solemnidad del sábado al domingo. Now notice, if you go back to that slide, no charge could be brought against the moral character of this proscribed class. Their grand offense was Ningún cargo se le podía hacer al carácter moral de esta gente proscrita. the will of the Pope. Does that sound like an account in the Bible? Who could they not Su gran blame? crimen consistía en que no querían adorar a Dios conforme a la voluntad del Papa. Character. It's Christ. It's Christ. Go there with me. Luke 23. But what was the charge that they También brought en against contra God? del Señor Jesucristo no He pudo refused to traerse give ninguna tribute to Caesar. culpa. Pero ¿qué culpa se le había traído? In Christ's day will happen again in the Que no last ha days. pagado And the las time tasas heard al someone César. say, it happened to who? Lo que pasó Daniel. al Señor Jesucristo pasará hoy. Daniel. Remember that? They Le could not pasó find any también a offense Daniel in algo Daniel semejante. in chapter 6 of Daniel. But what Ni charge, siquiera what en el derecho de Daniel no se le pudo encontrar He would not culpa. worship according ¿Qué acusación se le to the trajo? law of the Medes and El hecho de que no adoró según las leyes But persanas. worship whom? The king, Darius, Daniel, Christ, Elijah, Paul. Will it happen again in these last days? Todos estos nombres, Pablo, Elías, Daniel, el Señor Jesucristo, son símbolos de lo que pasará con los fieles en los últimos días. Began to have surveillance over the Waldenses, because the Waldenses, as they were living for God, drew a marked contrast to the apostasies and the errors of the Roman El papado Catholic Church. había empezado a espiar los movimientos de los valdenses porque estos no respetaban la tradición y las enseñanzas católicas. What would that mean today? Well, there's going to be unwarrantable Y han enviado a los inquisidores people spying a on your phone capturar records, a your estos y internet condenarlos. records, any digital También anything you have digitized, en nuestros días se va a repetir este espionaje, you know. Read that for us. se va a controlar todo lo que hablamos, decimos, publicamos. Holding the faith of the ancient church, La misma existencia de estos creyentes que guardaban la fe de la primitiva iglesia era un testimonio constante contra la apostasía de Roma y por lo tanto despertaba el odio y la persecución más implacables. Era además una ofensa que Roma no podía tolerar el que se negasen a entregar las sagradas escrituras. Determinó raerlos de la superficie de la tierra. Entonces empezaron las más terribles cruzadas contra el pueblo de Dios en sus hogares de las montañas. Lanzáronse inquisidores sobre sus ollas y la escena del inocente Abel cayendo ante el asesino Caín repitióse Bull, a document, con frecuencia. proclamation, stating all listen to this. Let me sit up straight. Stating all churches, all church members. Estas cosas se van a repetir. To get rid of the fundamentalists, to get rid of these individuals who refuse to go along with the agenda of Y the papacy. Does that mean escucharemos todos diciéndose tenemos que unirnos al papado para escaparnos de los fundamentalistas? Hemos mencionado que el papado ha enviado una bula moderna, una bola papal, diciendo que todas las religiones tienen que unirse para luchar en contra de los fundamentalistas. Es como una bola papal. El conflicto de los siglos no es un libro anticuado, sino un libro muy actual y de gran valor. En aquella bula se convocaba
a todos los miembros de la Iglesia a participar en una cruzada contra los herejes. Document, papal bull, clearly reveals the master spirit behind the scenes. Este documento muestra a las claras qué espíritu satánico obraba detrás del escenario. Was contained Es el rugido del dragón y no la voz de Cristo lo que en él se dejaba oír. the papacy ¿Qué dice este documento? Que todas las iglesias tienen que unirse They said that if you and y luchar en contra de aquellas personas que el papado las nombra herejes. from all sins, all of your sins would be wiped away. Y cuando alguien see if we see a fulfillment of a obedecía a esa bula, era perdonado de los pecados que cometía. open your eyes. Vamos a ver si hay un cumplimiento 2015. a esta bula papal para hoy. Urges world religion Papa Francis fight insta a las religiones mundiales a luchar en contra del extremismo y el fundamentalismo. called on world religions to join what? Forces Papa Francis in the fight against ha llamado las religiones del mundo para unir sus fuerzas instead en contra del fundamentalismo y el extremismo, positive values such as the promotion diciendo que tiene que haber una acentuación de los valores positivos, así como what did they es call the wardenses? la paz, el cuidado de los pobres, el cuidado del medio. Who would not go ¿Cómo llamó él a los valdenses en el pasado? Unos herejes, unos fundamentalistas. Victory because the last Todos los que nos siguen nuestra agenda son herejes. for the poor and environmental protection. So ¿No we're es waging war esto to promote peace. como una bula papal moderna? That it's by peace that the Ellos man of dicen sin que shall destroy many. hacen And that's what esta he's doing. guerra para promover la paz. many? Daniel 8, Se nos dice en Daniel que by peace a través he destroy many. de cosas Fierce pacíficas va a destruir a muchos. those who believe in absolute ¿A quién nombra is this, and notice, el papado fundamentalistas? A los que creen en verdades absolutas. Had the word of God. ¿Han creído los valdenses en verdades absolutas? Sí, porque tenían los manuscritos de la Biblia. books, along with our Bibles. Look at this. He says, last sentence there. He says, well, last paragraph. The fundamentalist group, even if it kills no one, even if it strikes no one, Esa is what? cita, Is violent. The mental structure un grupo fundamentalista, is violent aun in si whose no mata a nadie, Let me read this one. Because the Pope es identified violento. who he's going after. He calls it the small group. And the Wardens were a small group. Look at El this. papado This is, prácticamente identifica a los que it says, watch carefully. apuntan. For example, all religions have fundamental Mirad esta groups. cita de diciembre They destroy, 2016. starting from their fundamentalism. Todas las religiones tienen grupos fundamentalistas They y have destroyed ellos destruyen and have empezando sickened their religion. con su And as a fundamentalismo. result, they fight. They wage war. Estos grupos pequeños they cause what? Division, que han enfermado communities, sus which is a religiones form of war. But these are y como resultado luchan y hacen guerras y causan religions. There's divisiones always en a comunidades, que es un tipo de guerra. calling all Y world estos religions grupos to fundamentalistas están, forces las to hay fight en todas against las this religiones, small group. en los grupos And pequeños. based on prophecy, who would that small group be? Y está llamando a todas las religiones a luchar en contra de los grupos pequeños. So now, Y pensando en la profecía bíblica, ¿quién serían estos grupos pequeños? Son los descritos en Apocalipsis it says 14:12 como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. great controversy, that when they saw persecution was coming, the Volvemos en el conflicto de los siglos. God's truth above what? Se nos dice que cuando Go to Mark 10 with me. Mark la chapter persecución ha empezado, los valdenses han apreciado más 10, beyond the scripture, la verdad, beyond la palabra de Dios, que sus chapters, posesiones paragraphs in the materiales. book, great controversy. Beyond these scriptures, we need a true, genuine experience.
Because if we are still lusting after this world, Necesitamos una experiencia verdadera, even though we profess real, to believe con el Señor Jesucristo, porque Let's si read that. deseamos los bienes de este mundo, no podremos hacer frente a las cosas que vendrán. Was the piety of these followers of Christ. The principles of truth they valued above houses and lands. Pura, sencilla y ferviente fue la piedad de estos discípulos de Cristo. Apreciaban los principios de verdad más que las casas, las tierras, los amigos y parientes más que la vida misma. Trataban ansiosamente de inculcar estos principios en los corazones de los jóvenes. Desde su más tierna edad, estos recibían instrucciones en las sagradas escrituras y se les enseñaba a considerar sagrados los requerimientos de la ley de Dios. Los ejemplares de la Biblia eran raros, por eso se aprendían de memoria sus preciosas palabras. Como padres tiernos y afectuosos, amaban a sus hijos con demasiada inteligencia para acostumbrarlos a la complacencia de los apetitos. Les esperaba una vida de pruebas y privaciones y tal vez el martirio. Since we profess Desde niños se les acostumbraba a sufrir penurias, a ser sumisos y sin embargo capaces de pensar y obrar por sí mismos. Desde temprano se les enseñaba a llevar responsabilidades, a hablar con prudencia y a practicar el valor del silencio. ¿Qué nos dice el Señor en estos párrafos a nosotros, los padres? come on, say ¿Qué the les church dice international. a los jóvenes, a los Time to niños? set our homes in order. It's one thing to profess that we believe these things. Ha llegado el Our tiempo homes a cuidar nuestras familias, order. a poner las cosas en orden. Psalm 119. Order Uno- my steps. Una es pretender que sabemos estas cosas y otra es Living and following. que nuestras familias estén en orden, Friend, we will que, just be los miembros who are de las giving familias God nuestras service, vivan but no heart service. los principios de la ley de Dios. Steps of a good man. No es suficiente And he delighted in his way. alabar a Dios con nuestros labios y no con los corazones. And our children in the ways of God through that experience of the sanctuary, from the outer court all the way into the most holy place. Are we having such an experience? Are we teaching that to our children? And Hay que educar a los niños 37:23. según la experiencia del santuario, empezando del atrio And look now, friend, de read fuera this. y Mark 10. pasando It says por this, todas verse las 26, etapas. who then Vamos a can mirar say en el Evangelio según Verse Marcos, 27. Christ says, with men capítulo it is 10, impossible, but not with God. versículos Verse 28. 26 y 27. Y ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién entonces podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús dijo, con los hombres es imposible, pero con Dios no, porque con Dios todas las cosas son posibles. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que ninguno hay que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o esposa o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no haya de recibir 100 tantos ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el mundo venidero vida eterna. ¿Por qué los valdenses han apreciado más la verdad de Dios por encima de tierras y otras cosas terrenales? Aquella persecución los había hecho perder todo lo que poseían, y en los últimos tiempos, cuando se dará la ley dominical, cualquier propósito humano será apartado. Por eso tenemos que acostumbrarnos con el pensamiento que este mundo va a perecer y todos los bienes que hay en él no perduran. Los padres, los niños, sabían y habían aprendido a cultivar la tierra
hemos hablado en las últimas ocasiones acerca de la vida al campo y vamos a empezar una serie en la cual vamos a explicar cómo cultivar la comida como preparación para el tiempo cuando no se podrá más comprar la comida. No tenemos que desanimarnos. Si verdaderamente creemos estas palabras, entonces tenemos que orar para que Dios nos dirija en la locación apropiada donde nos podamos establecer, que Dios nos ayude a preparar a los niños, a entera familia, para que seamos todos fieles, para que no recibamos la marca de la bestia. También los valdenses han pasado a la acción haciendo un evangelismo agresivo. Ellos escondían los manuscritos de las escrituras en la ropa y cuando encontraban gente interesada, las sacaban. Donde quiera que iban, tenían los manuscritos con ellos. Es una obra de colportaje que hacían los valdenses y que nosotros podemos hacer hoy. Evangelización con literatura. De nuevo, si pretendemos que somos hombres que aman la verdad para este tiempo, tenemos también que hacer esto. Evangelismo con literatura en las comunidades donde vivimos, en los lugares públicos. Tenemos que sembrar la semilla. No queremos que el estudio de esta tarde sea solo uno teórico. Tenemos que orar a Dios por sabiduría, recursos, pero todas estas cosas tenemos que aplicarlas, porque se nos dice que si llegaremos a conocer la verdad es porque lo practicamos. La verdad no es verdad si no la practicamos. Se nos dice acerca de las escuelas a donde iban, que su ropa estaba confeccionada de tal modo que podía muy bien ocultar el mayor de sus tesoros, los preciosos manuscritos de las Sagradas Escrituras. Esos eran el fruto de meses y años de trabajo. Los llevaban consigo y siempre que podían hacerlo sin despertar sospecha, ponían cautelosamente alguna porción de la Biblia al alcance de aquellos cuyo corazón parecía dispuesto a recibir la verdad. Y dice que en estas casas de estudio se ganaban conversos a la verdadera fe. Y los dirigentes papales no podían encontrar ni aun apelando a minuciosa investigación la fuente de lo que ellos llamaban herejía corruptora. Nosotros tenemos privilegios hoy: YouTube, el Internet, Instagram, Facebook, diversos otros sitios web. A través de email podemos ir en ciudades públicamente y podemos distribuir literatura con verdad, pero vendrá un tiempo cuando tendremos que trabajar como los valdenses. Estas oportunidades que tenemos hoy un día ya desaparecerán. Y en aquellos tiempos, los que hasta entonces han hecho obras solamente para la vista de los demás, nadie los va a registrar más. No van a estar más en la luz de las cámaras video. Mirad este párrafo. El Espíritu de Cristo es un espíritu misionero. El primer impulso del corazón regenerado es el de traer a otros también al Salvador. Tal era el espíritu de los cristianos valdenses. Se nos dice en adelante que los obreros más experimentados preparaban a los jóvenes.
the prophetic Y esto portion significa in the chapter the Walden tener escuelas de preparación misionera que tenemos que tener hoy en día. their experiences must also be repeated. Training schools must be Las established. experiencias de los valdenses de antaño tienen que repetirse en nuestros días. Centros de preparación, We can keep de educación tienen que haber hoy. where those Y who oramos serve God may have that opportunity. que en la obra que hacemos Dios nos guarde fieles. You may not have a local church to attend. Friends, listen, take your family into the community. Puede ser que ahí donde usted están, Amen. que no haya iglesia local, pero pueden ir en comunidades locales, en pueblos, ciudades y hacer obra that are not in this truth. obra misionera. If you don't have a burden to even reach out to those family members that are in spiritual A lo darkness, mejor tienen muchos familiares kind of burden for those in the community. So start with those near and dear to your heart that para quien pueden trabajar. need for them and Se puede empezar con los cercanos. ask God for a burden for their soul Eh, salvation, just like you have a burden for your own salvation. Tenemos que mediar por ellos, I hope you are right. que trabajar con ellos. Tenemos que sentir una Next paragraph. una carga page por ellos, 71. un peso, Paragraph 2 of the book Great Controversy. y Dios nos ayudará. Red words. Together, what it says. Everywhere. Vamos a la siguiente cita. The precious seed. What happened now, friends? Churches sprang up in their path, and the blood of martyrs witnessed for the truth. So what did the young evangelists, the Waldenses, establish? It says churches Se nos sprang dice up in en their este path. párrafo que Now, principally, doquiera esparcían semilla preciosa y detrás de ellos florecían iglesias. ¿A dónde estaban estas iglesias? En las casas de las personas. And meeting a glad reception in the homes and hearts of men. So did they establish home churches? Yes, because they couldn't establish them openly. Why? Well, persecution. And it, but we're running past the part. It says churches sprang up in their path. And La palabra de Dios se abría paso por la cristiandad, el silencio there is going to be en los hogares de las personas. perhaps martyrdom. And we're seeing it even now within some of our churches. If A you escondidas. stand for present truth, you are marginalized. It's coming. If we believe Por desgracia, portion, en las iglesias de hoy, cuando te levantas por la verdad, estás marginalizado. establish home churches. Cuando Watch carefully. crees la verdad teórica, Page 72. entonces tienes que pasar a la práctica de la verdad, Aggressive aún al establecer iglesias en casas. Well, the Waldenses ¿Por qué los valdenses eran tan agresivos Jesus was en su evangelismo? Ellos eran prácticamente adventistas porque ellos creían that the end que el fin de todas las cosas estaba cerca. God's dealings with Para los valdenses, las sagradas escrituras no contenían tan solo las anales del trato que Dios tuvo con los hombres en lo pasado y una revelación de las responsabilidades y deberes de lo presente, sino una manifestación de los peligros y glorias de lo porvenir. Creían que no distaba mucho el fin de todas las cosas, y al estudiar la Biblia con oración y lágrimas, tanto más los impresionaban sus preciosas enseñanzas y la obligación que tenían de dar a conocer a otros sus verdades. ¿Han obrado ellos agresivamente? Sí. Pero ¿cómo hacemos nosotros la obra hoy? Tenemos que ser por lo menos igual de agresivos. Vemos que las señales nos muestran que la imposición de la marca de la bestia está muy cerca, que el regreso de Jesucristo está cerca y tenemos que obrar con agresividad. Even now, we have to be doing more than what we're now doing. Let's keep prayerful. And friends, wherever you are, Deberíamos to serve de hacer mucho más que hacemos y tenemos que orar para que pase esto. for souls, your own. Doquiera donde están, Agree with me. Because many of us believe rogad a Dios para ofrecerles este peso para las almas de otras personas. read about the Waldenses. Unos dicen que cuando hablamos de evangelismo agresivo, esto es fanatismo. And they did Los not valdenses study.
veían que el fin de todas las cosas estaba cerca. Esas personas lloraban y oraban para salvar almas. Cuando Elena de White obraba para la salvación de los demás, ella también fue nombrada fanática. Pero tenemos que tener esta experiencia y tenemos que llorar para las almas alrededor nuestro. Pedro dice que nosotros tenemos que apresurar la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando sabemos que el segundo advenimiento al Señor Jesús va a poner fin al pecado, ¿no debería esto hacernos ser más agresivos en nuestro evangelismo? Algunos dicen, mientras que espero el regreso de Jesús, puedo ser ocupado con diversas otras cosas de esta vida, pero la Biblia nos dice claramente con qué cosas podemos estar ocupados. Nuestra ocupación debería ser la de ganar almas, hacer evangelismo mucho más agresivo. Elena de White dice que los valdenses han sembrado la semilla y han traído como fruto la reforma. Prácticamente, si no fuese por los valdenses, sería muy poco probable a tener un Jerónimo, un Calvin. Los valdenses han sembrado la semilla. Estos han sido los precursores para los reformadores. Las persecuciones que por muchos siglos cayeron sobre esta gente temerosa de Dios fueron soportadas por ella con una paciencia y constancia que honraba a su Redentor. No obstante, las cruzadas lanzadas contra ellos y la inhumana matanza a que fueron entregados siguieron enviando a sus misioneros y a diseminar la preciosa verdad. Se los buscaba para darles muerte, y con todo su sangre regó la semilla sembrada, que no dejó de dar fruto. De esta manera fueron los valdenses testigos de Dios siglos antes del nacimiento de Lutero. Esparcidos por muchas tierras, arrojaron la semilla de la reforma que brotó en tiempos de Wycliffe. Se desarrolló y echó raíces en días de Lutero para seguir creciendo hasta el fin de los tiempos mediante el esfuerzo de todos cuantos estén listos para sufrir todo a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Esta es una porción del estudio a donde todos los que nos están viendo quisiera que toman notas. Se nos dice que una cierta verdad tiene que ser acentuada hoy como la acentuaron los valdenses. Si no entendemos qué tipos de pasos hay que dar para la salvación, entonces, ¿cómo podríamos dirigir a las personas a Cristo? ¿Cómo podríamos nosotros evangelizarlos? This is page 73, paragraph 1. The great controversy. Sister White writes, the Waldenses longed to break to these starving souls the bread of life. Mirad a este párrafo. Los valdenses ansiaban compartir el pan de vida con estas almas hambrientadas, presentarles los mensajes de paz contenidos en las promesas de Dios y enseñarles a Cristo como su única esperanza de salvación. Tenían por falsa la doctrina que las buenas obras pueden expiar la transgresión de la ley de Dios.
La confianza que se deposita en el mérito humano hace perder de vista el amor infinito de Cristo. Salvation. That salvation does not come by works. Es decir, Salvation comes enseñaban through faith, los and valdenses genuine faith a leads la gente los genuine pasos verdaderos. Is that Sí, point clear? So la now salvación we want no to look viene at por very quickly las the 4 or obras 5 propias, steps. sino por la fe. 4 or Si 5 tienes una steps fe verdadera, tendrás obras 4 or también 5 steps that justas. lead one to salvation. Son Number one, importantes I want estos you to pasos write hacia down the Cristo scripture that Jesus que is the dirigen author, a he is the un alma hacia la salvación. What text says that? He is the El Señor author, Jesucristo he's the finisher es of our el faith. Hebrews autor 12, y fundador de verse nuestra 1 fe. and verse 2. The next thing you want to write down, salvation begins Hebreos when Christ convicts 12, us of sin. versículos 1 y 2. That's where it begins. Christ convicting the sinner La salvación of sin. empieza Go with en me, el John momento 16. cuando el Señor Jesucristo John nos 16. convence del pecado. Scriptures, John 16. Like the word then El says, Señor we Jesucristo must show convence people al pecador that de su salvation pecado. does not come by works alone. You'll be lost. Vamos And en Juan salvation 16. does not come by faith alone. Igual You'll como be los lost. valdenses, It comes tenemos by que faith that leads conducir a las to personas a genuine entender estos pasos, faith and works que la salvación no must be viene together solamente now. John por la 16, fe o por las obras, sino por la verdadera fe que dirige a hechos justos. Estos dos tienen que venir juntos. Juan 16, Nevertheless, I tell you the truth. versículos 7 y 8. For you that I go away. Mas si os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, But if I porque si depart, no I me will fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os le enviaré, y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Beside verse 8, where it says, when the Holy Spirit is come, he will reprove ¿Tiene alguien una the referencia word of sin. al borde What does the word en la reprove versión mean? King James? Convince. He will convince you of sin. All right. What is sin? Ahí se nos Next dice text. What is sin? que seremos It is the convencidos transgression, del the pecado. breaking of God's law. What text says that? ¿Qué es el pecado? 1 John, El pecado es right, come on, put it down. el- 1 John chapter 3, el quebrantamiento and de la verse ley de 4. Dios. So ¿Qué that versículo means dice esto? here are Primera the de words Juan, that you capítulo have 3, now. versículo So the 4. Holy Spirit, the Comforter, he's going to convict us of sin, showing us that we have broken the law. 1 John 3, 4. We have broken the law. The Ten El Commandments. Espíritu Santo All right? nos And the Ten mostrará Commandments que are nosotros a quebrantamos la ley, transcript of los 10 Christ's mandamientos. character. So to break the Los law 10 means to mandamientos break the heart. son To break the una heart transcripción of del God. carácter de And Cristo. this is the word Quebrantar of la the ley de Spirit, Dios to significa convict us of sin. quebrantar We have el broken corazón the de law of Dios. God. Y We have esta es wounded una obra the del heart Espíritu of Santo, Jesus. We have la de crucified convencernos Christ del of pecado, flesh. Your next la de scripture, que go nosotros with me. hemos quebrantado la ley de Dios Zechariah y chapter hemos 12. Go there with quebrantado me. el The corazón step de to Dios. salvation. Zechariah chapter Miremos 12. en I'm still Zacarías on the capítulo first theme, the first 12. subpoint. Christ convicts us of sin. Friends, the first law, the first commandment is what? Thou shalt have no other one. God before me. What does that mean? What is that El God? primer mandamiento nos dice que no tengamos otros dioses fuera de Dios, del Creador. ¿Qué significa estos dioses? Am I guilty? We must Algo examine ourselves. a quienes dedicamos más tiempo o más importancia. Don't bow down to ¿Qué them. dice Serve them. el segundo mandamiento? Que no nos hagamos Compromise. Yes, imagen, on one hand, the bowing down to what? Statues, ídolos para images. adorarlos. All right? But there is another application to this. Don't serve them. This could be friends, Hay family members. una segunda that we make a aplicación para el segundo mandamiento God. Idolize them. fuera And de we la literal, compromise God's truth with them, porque cuando them. Look, even a haces spouse, children, de Lord, ciertas am I personas ídolos guilty for a so-called y, spouse to e be? intentas placer a estas personas más que a Dios, te haces culpable del segundo mandamiento. But live El life tercer mandamiento
no tomar en vano el nombre de Dios. Cuando pretendemos que somos cristianos y vivimos como el mundo, somos culpables. Somos culpables de tomar el nombre de Dios en desierto, el nombre que representa el carácter de Dios. El cuarto mandamiento se refiere al sábado. El quinto nos dice a que honremos a nuestros padres. Honor thy father and thy mother. Oh, am I guilty? Number 6, thou shalt not kill. How are the many ways we kill? With our tongue. El sexto, Gossiping, no lying, matarás. destroying someone's character. Podemos matar con la lengua, Also eating podemos matar death por los sooner. chismes And participating in things that That's bring it. death. o comiendo cosas Don't kill. Lord, que am I traen guilty? la Number 7, muerte thou más shalt not temprano, commit adultery. Oh, la temperancia, adultery. Am I guilty? que no cometamos adulterio. Adultery. Number 7. El séptimo mandamiento, ¿cómo podemos cometer adulterio? You adulteress and adulterers, know you not the friendship of the world is what? Enmity against God. En Santiago se nos dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cuando amamos el mundo más que a Dios, somos unas personas adúlteras en sentido espiritual. El octavo, no robarás a través de diezmos, de ofrendas, el tiempo, las capacidades mentales. Lee del libro Parábolas del Señor Jesucristo, el capítulo de los talentos. No mentirás y el décimo, no codiciarás. And I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, bitterness for him. y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. ¿Quién nos ofrece hoy esta convicción que nos dirija a llorar? ¿Cómo sabe alguien que verdaderamente siente dolor por sus pecados? ¿Cómo sabemos esto? Cuando en nuestra mente tomamos la decisión de no repetir aquel pecado y damos pasos por la gracia de Dios y por su sabiduría para no repetir los pecados, entonces se puede decir que aquella confesión es verdadera. Segunda de Corintios capítulo 7. De esta manera sabemos que nuestro dolor por el pecado es verdadero. Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, mas la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo que os contristeó según Dios, cuánta solicitud ha obrado en vosotros, y qué defensa, y qué indignación, y qué temor, y qué gran deseo, y qué celo, y aún vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en este asunto. De esta manera, sabes que verdaderamente tienes un dolor, un dolor verdadero para el pecado. El Señor Jesucristo nos convence del pecado. El Señor Jesucristo es el que
es He el must now confess. que Christ empieza did not confess for us. nuestra He will not salvación. surrender for Y us. cuando We must te confess. convence del He pecado, must surrender. tenemos que However, it is entregarnos Christ who gives us the a Cristo. desire Y el to Señor confess, Jesucristo no the se va a desire entregar to surrender. y no va In a 1 John confesar chapter en 1. nuestro 1 John lugar, chapter 1, the second step. pero Él Number nos da el one, deseo we de hacerlo. confess. Number two, Vamos a what mirar en happens? Primera de We Juan, surrender, we confess. 1 John chapter 1. The Waldenses understood this. capítulo 1. El primer paso es la convicción, el segundo Confess our sins, paso He is faithful es and la just to entrega. forgive us our sins and to cleanse us of all unrighteousness. All right. So what's the first step? What's the condition here? If we confess El versículo 9. Okay. Our sin. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cleanse us of all unrighteousness. The second step. So now put down. It is still Él es Christ who will give us that fiel desire to want to confess. y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor Jesucristo nos da el deseo de confesar los pecados. Salvation. Point number 3, subheading. Point number 3. Once we confess, what's the next step? How will Christ then declare Luego us? righteous, He will sigue then cleanse us of all la entrega unrighteousness. Since he does that once we confess, y how luego then el Señor will Christ Jesucristo declare us? He will nos declare us perdona that los very pecados y moment nos limpia de righteous. Put it down. toda maldad. Righteous. And go there. 1 John chapter 1 and Es verse decir, number 9. somos That's the next declarados step. He will justos. then declare us righteous. Primera de Juan There on the spot. 1:9. And put down these words. This is what is called justification by faith. Right there on the spot, you are justified. Right there on your knees. Right Esta there in es church. la salvación Right there por in la your fe. home. Christ then declare you just. la- He treats you as if you la- never ever sinned. La justificación por la fe. If you were to drop El dead Señor at Jesucristo that very te moment, you considera die como just. nunca You die has pecado. justified. Now watch how Estás faith comes in. salvo en aquel momento. Si mueres en aquel momento, eres salvo. Cuando confesamos con sinceridad y tenemos la experiencia de 2 Corintios capítulo 7, el Señor Jesucristo hace esta obra de limpieza. and we won't have a feeling of it either. So what do we call it then if it's not feelings and we won't Faith. hear his word? Faith. It's faith. It's faith. So this is what is called justified by faith. En este We momento believe, since we do what he interviene told us la to do, fe, he would do his part. no los sentimientos, no Justified by las emociones, faith. So do not sino la fe. Por eso rely, hablamos that's de the word, la on justificación feelings por at la this fe. point. Friends, put it down. Tell your Bible study No group that tenemos don't que rely on basarnos en las feelings now. emociones. Claim the word. 1 John 1:9. If you confess sincerely, how do I know I confess sincerely? Y Go back to recordemos 2 Corinthians 7, verse 10, verse la 11. promesa de He Dios. will then declare you how? Just. And this is what he did with the Cuando publican in Luke 18. tenemos He una confessed una in that confesión temple, verdadera "I am a sinner." He de los went pecados. down how? Justified. Verse 11, verse 14 of Luke 18. He went down justified. So now, next step. Recordamos la experiencia de aquel publicano que confesó sinceramente los pecados y él ha salido de ahí justificado del templo. Después de ser justificados, el Señor Jesucristo nos da poder para no pecar más. Su poder está en su palabra. That same word says, now go and sin no more. Go to John 8. John chapter 8. Go there now. John chapter 8, friends. Recordamos las palabras que dijo el Señor Jesucristo a María Magdalena en Juan capítulo 8, versículo 10. All right? And she sinned. She knew that she was a sinner. She fell at the feet of Christ, a symbol of La mujer fue
pillada en el adulterio And what does Christ say y to her? estaba a Verse los 10? pies del Woman, Señor Jesucristo, woman, where are those that accusers? Hath no un man símbolo condemned de thee? Read verse 11, la verse confesión 11. She said, verdadera. No man, Lord. And Jesus said unto Y el her, Señor Jesucristo le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. She was then declared how? Just go and Por what las now? palabras, Sin no more. The power ni yo is te in the condeno, word. ella fue justificada, fue perdonada. Y luego el Señor Jesucristo le dio poder, vete y no peques más. John chapter 4. Quisiera añadir más textos bíblicos. Juan capítulo 4. The man. Pardon me. John 5. John chapter 5 verse 14. This is the impotent man. Juan capítulo 5, Can live for Christ, can versículo walk for Christ. Did Christ make the man whole? 5. Was he justified? Read now. Was he healed? Verse 14. Hillary. Verse 14, verse 15. Pensad en aquel hombre que no podía him in the temple and said, andar. Behold, Vamos a leer los versículos 14 y 15. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. So what did Christ say to him? El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era él Now, what is he que le saying? había sanado. ¿Qué le dijo Jesús a esta persona? Vete y no peques más. Do not go back into that sin. It's time to sin no more. The power En is otras in the palabras, word. tenía que pasar a la siguiente etapa, The power la is de in the word. There is perfeccionarse, no power peques in the más. word. Put this text down. El poder está en la palabra de Dios. Verse Hay un 14. poder creador God's word says en that estas the palabras. love of Christ constraineth us. 2 Corinthians 5 verse 14. The love of Segunda de Jesus Corintios is capítulo what will 5 constrain versículo us to go 14 and sin no more. And even verse 17, if you go nos dice que el amor, porque el amor de Cristo nos constriñe a no pecar más. The love of Christ drive En el all mismo the lugar lies. nos dice que And that love for him will cause you to sin no los more. que viven Down, no Philippians vivan por 2, ellos mismos, sino verse por el 12, que verse murió 13, y Philippians resucitó 2, por ellos. verse 12, verse 13. God's word says, work out your Filipenses own capítulo salvation 2, with fear and trembling. Why? It is God who worketh in you both versículos to 12 y 13. will and what now? And Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, he will also porque es Dios el que en vosotros obra así el querer como el hacer, and not por su only buena the voluntad. desire, but the power to go and do Nos of da his good pleasure. And his también good el pleasure deseo de is to ir y obey no God, pecar the más. Ten Commandments. Go and sin no more. It's a faith Y su placer and works es que connected nosotros there. Put down guardemos los 10 James mandamientos. chapter 4 and La verse fe 7. How can I y go and las sin no more? obras Pinpoint. están How can I go and sin estrechamente no more? conectados James entre chapter sí. 4 says now, ¿Cómo es posible submitting ir daily your y no personal pecar más? devotion. Santiago capítulo 4 dice, someteos How to have devotion. Your a Dios personal devotion. Come on. mediante la devoción Submit personal. yourself, therefore, to God. Resist the devil and he will what? Flee from you. Draw and he Vamos will a draw. recordar lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros de doble ánimo. So how do Purificad vuestros I corazones, go back and sin? afligíos y lamentad y llorad. Abiding. Again, El 15 who nos will dice, give us strength? The Alpha permaneced and the Omega. en Cristo. Is he the author? Does he begin the ¿Cómo path? podemos no pecar más? Permaneciendo en Cristo, Does he walk with us all the way? el que es Alfa y Omega, el que abrió el camino para nosotros, el que anda He who hath begun junto con nosotros. will perform it until the day of Jesus Christ. Filipenses 1:6 nos dice, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
one that draws you to the gate. You know, you go No to olvidemos que el Señor Jesucristo está en el santuario. Él nos dirige en cada paso. Él es la puerta, Él es el Cordero. make these steps to A cada Christ. We paso understand vemos not by our al works Señor of Jesucristo righteousness we have done. hasta el lugar santísimo. Him, and he's the one Estos empowering pasos us que every step of the damos way, but no not son without por our nuestro consent. poder. choice. Amen. Él, Cristo, es el poder, es el que nos da el poder para dar cada paso. Galatians 2. Pero nosotros que tenemos que poner nuestra voluntad. He now gives you power Gálatas to go back capítulo and 2. sin no more. And friends, we have to believe it. Let me tell you something. El versículo Whenever 17. those temptations come, pulling you towards sin, I want you to remember these words. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Cada vez que nos hallamos en dificultad, que clamemos a Dios, Señor, dame fuerzas Divert a resistir y a vencer Take a esta detour. That tentación. was the word. Take a detour. Dear God, divert my thoughts. Divert my thoughts. If a man is drowning, what would he cry? Ayuda a que mis pensamientos, Drowning, when a those que se aleje de esta tentación. Cuando alguien está en peligro de ahogarse, And we're given the formula clama por ayuda. Cuando vemos que la tentación viene, tenemos que clamar. Pedro clamó a Cristo para ayudarle cuando se estaba hundiendo. being played, hymns being played, scripture songs, También asegurémonos que en nuestros coches tenemos faith and Christian can tell música verdadera, de buena calidad, cristiana, sagrada. my office. If I'm not in deep study, those hymns, those scripture songs are being played. At every moment of the day, you want to feel. Usemos cánticos a donde están puestas en música los versículos de la Biblia, y de esta manera sentiremos la presencia de los ángeles santos y la ayuda de Dios. Falling apart. A veces cuando tenemos que hacer transmisiones, One thing I know, encontramos dificultades técnicas con God's la- presence around you. las máquinas, Smile in a time of pero pienso en las promesas de Dios porque sé que los ángeles Let's close. de Dios están presentes, listos para ayudarnos. Verse 17. Y en caso de tempestad, 17. no hace falta ser desanimado, sino se puede caminar tranquilo, confiado. Vamos a volver en Gálatas 2:17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. To be justified. So what we confess and surrendered for Christ to declare us just, we cannot go back now and rebuild what we surrendered. En el momento cuando You sure? Then verse 20 now. I am deseas ser encontrado justificado en Cristo, no puedes volver in me. a edificar las cosas que has derrumbado. Porque yo por la ley soy muerto a la ley, a fin de que viva para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí, a sí mismo por mí. Says, I'll read. En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, Looks to God's law. You know what, friends? Amen. se nos dice así: Page 365 and page 3. pero es tarde, We'll stop right there. y los invito a que lean ustedes desde la página 365, 366. Experience them as you Los should pasos with que your Bible study hemos contact. hablado nos dirigen a Cristo. These would not just be scriptures you are Y en el quoting momento as if it's some cuando recital. estos pasos están seguidos, y no hablamos solamente de una lectura de la Escritura, Along with the scriptures, nosotros podemos explicar cuál es nuestra experiencia children, your loved en cada uno de estos pasos, themselves.
Y esto va a traer convicción para los demás a quienes intentamos convencer. I'm gonna pick it up on next week. How do you feel right now? Were these points clear to you? Do you feel energized? ¿Ha sido todo claro I'm on fire para again. todos? Amen. Amen. So let's ¿Ha sido interesante este estudio entitled John Wycliffe. del capítulo acerca de los valdenses? God's grace. El siguiente capítulo 2, 3, 4. trata acerca de Post them. John Wycliffe. Shall we pray? Father in heaven, we thank you Quisiera que oremos ahora. so much more we could have shared. So much more. Te damos gracias, buen Padre Celestial, por las bendiciones que hemos recibido. To shut down Gracias por lo que nos has permitido compartir. really a great Tantos eventos tienen lugar alrededor nuestro estos días. Vivimos verdaderamente en el medio de una gran lucha ahora que estamos leyendo este libro precioso. Ayuda que todos, cuando pasaremos por pruebas, que tengamos parte de aquella paz que va más allá de todo entendimiento. Sálvanos, por favor. Ayúdanos a ser una influencia redentora para los de alrededor nuestro. Te damos gracias por ayuda y porque nos escuchas. Es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén. we will meet again on next Thursday. Gracias de nuevo por estar junto a nosotros. Por la gracia de Dios nos May God volveremos a ver jueves y el sábado.